¿Qué pasa, familia? ¿Cómo estamos? ¡Vamos! Feliz sábado a todos y bienvenidos un día más a Drafteados. Bienvenidos al canal, que sabéis que es vuestra casa NBA. ¡Bim! Nos encontramos, nos hallamos a menos de una semana Sí, ya lo veo, ¿eh? del cierre de mercado de NBA. Lo veo ahí al fondo. Y venimos a contaros éxitos y fracasos en el cierre en los últimos 10 años. Cuidado con el vídeo. Vamos para allá. Hoy, queridos amigos, vamos a hacer este ejercicio que nos va a servir a todos para ver cómo de importante es el cierre de mercado en la NBA. Ya sabemos que es muy importante a nivel rumores, a nivel jugadores importantes involucrados en los últimos años, pero vamos a ir año a año viendo lo que hicieron los equipos, viendo qué impacto tuvo ese año. Hay veces que tú haces un movimiento y el impacto gordo es 2 años después. Bueno, Esto ha pasado mucho. Te diré que vamos a ver muchos casos durante este vídeo en el que el movimiento más importante o algunos de los movimientos más importantes no tuvieron el rendimiento real, no llegó el rendimiento decisivo hasta 2 o 3 temporadas después. Lo cual, ¿qué nos enseña, queridos amigos y amigas? ¿Qué nos enseña esto? Que en la vida hay que ser perseverante, pero hay que tener paciencia. Eso es lo que vamos a aprender hoy todos juntos. Me voy a emocionar incluso. Qué Bueno, lo que vamos a hacer es eso, ir año a año, empezando por este último año, ¿vale? Por el último cierre de mercado, el del año 2025, y de ahí Hacia vamos abajo. a ver año a año los últimos 5 años Sí, y luego luego un gráfico con otros ejemplos. Vamos a ver movimientos gordísimos de superestrellas, que podría pasar este año también, por supuesto. Vamos a ver movimientos más pequeños, pero que fueron decisivos para algunos equipos. Vamos a ver cada año si el campeón y el finalista, si los dos equipos que llegaron a las finales de la NBA hicieron algún movimiento importante en el cierre de mercado, completito. Podríamos seguir diciendo cosas que vamos a ver, pero no llegar a verlas nunca. O sea, Y que se acabe el vídeo que antes, sea ¿no? media hora y decir, bueno, ya que llevamos aquí media hora, ya otro día lo vemos. Un teaser, ¿no? Estaría De bien. un vídeo que se saque después. No, vamos a empezar ya con el año pasado, temporada 24-25. El campeón Oklahoma y finalista Indiana no hacen ningún movimiento importante en el cierre. Pero hay bombazos. Luka Doncic por Anthony Davis. En Milwaukee llegaron Kuzma y Porter Jr. y salió Middleton. En Cleveland apuestan por DeAndre Hunter y Golden State Jimmy Butler a cambio de Andrew Wiggins. ¿Qué hicieron en playoffs estos equipos que se la jugaron un poquito? Lakers y Bucks no pasaron de primera ronda y Cleveland y Warriors se quedaron en segunda. Sí. Bueno, interesante que los dos finalistas no hicieran ningún movimiento importante en ese cierre de mercado en concreto. Luego veremos qué hicieron en otros. Y las bombas vinieron por otro lado. Hay que decir que vamos a ver movimientos importantes no solo el día del cierre de mercado, sino algunos que pasaron semanas antes, incluso meses antes del cierre de mercado, ¿vale? Porque no siempre son justo en ese momento. Nos hemos centrado en movimientos durante la temporada y hasta el cierre de mercado, ¿vale? Que son al final los que tienen impacto en el resto de la temporada. Evidentemente, los más importantes de la temporada pasada a nivel nombre, Luka Doncic, Los Ángeles Lakers, Jimmy Butler, Golden State Warriors. Es verdad, todo se ha dicho, que el movimiento de Jimmy Butler nunca sabremos realmente el impacto que podría haber tenido la temporada pasada. Porque al final una lesión de Stephen Curry nos privó de haber tenido una segunda ronda en condiciones entre Timberwolves y Warriors con todas las cartas sobre la mesa. Entonces eso nunca lo sabremos. Pero estos fueron los movimientos más importantes y hay que decir también que Cleveland, que era un equipo pues, favorito, ¿no? En la conferencia este, mejor equipo de temporada regular, sí que forzó un poco la máquina para conseguir ese traspaso de Andre Hunter. Anthony Daimiel estuvo muy en contra desde el principio de ese movimiento y es verdad que no les dio el rendimiento esperado. Según lo que hemos aprendido hoy en la lección del principio, habría que decir que tanto a Lakers como, ¿por qué no?, a Warriors, como, ¿por qué no?, a Cleveland Cavaliers, Habría que darles unos años. habría que darles unos añitos. Es Sí, verdad sí. que a Milwaukee no lo meto porque lo de Kuzma y Porter Jr. por Middleton no me parece, o sea, ponerlo al mismo nivel me parece un error. ¿No te parece que pueda ser decisivo? Hay movimientos, o sea, son movimientos completamente diferentes, lo que os digo. Sí. Vamos a ver un poco de todo, ¿vale? El de Andre Hunter es, pues eso, un apretón de tuerca de Cleveland para mejorar en una posición en concreto que ellos creían, pensando en Boston en aquel momento, que les iba a ir bien para una eliminatoria de playoffs directa. Y luego, por ejemplo, pues lo de Los Ángeles Lakers es un pelotazo que te cambia el paradigma de la franquicia igual los próximos 15 años. Entonces, bueno, hay que darles tiempo. Vamos a ver cuántos juega Luka de esos años, porque hace poco ya dijo yo, dentro de... LeBron tiene 41, yo con 35, 36. Pero claro, esos son 10 años todavía. Claro. Y bueno, luego hay que verse, ¿eh? Que luego, Sí. a ver, igual te ves con 35 y estás cobrando
80 millones de dólares por jugar baloncesto. Y dices un añito más. Igual te lo piensas. Sí. Igual te lo piensas. Temporada anterior, temporada 23-24, campeón Boston y finalista Dallas. Dallas sí que hizo un cambio muy gordo a mitad de temporada, fichando a PJ Washington y Gafford, que fueron muy importantes. Además de esto, Indiana hace all-in por Siakam semanas antes del cierre. Los Knicks ficharon a OG Anunoby el 30 de diciembre. Y los Clippers llegó Harden de Filadelfia en noviembre. ¿Qué hicieron en playoffs? Pues Indiana llegó a finales del Este y a finales de la NBA luego un año siguiente. Los Knicks repitieron semis y los Clippers perdieron en primera ronda. Aquí ya tenemos el primer caso de un movimiento que se hizo y no en ese año, sino en el siguiente, pues fue decisivo. Bueno, en este año yo creo que es este cierre de 2024 es un año en el que se ve mucho la importancia del cierre de mercado, de los movimientos hechos en el cierre de mercado en los últimos tiempos en la NBA. Primero Dallas, que era un equipo pues, que se le veía, ¿no?, las posibilidades, se veía el nivel de Luka esa temporada, ya había llegado Kyrie, que luego hablaremos de él, y en ese momento se nota, ¿no?, que ese equipo necesita dureza, que necesita defensa, y hacen este par de movimientos y cambian radicalmente sus posibilidades. Fue brutal. En esa temporada cambió, ¿te acuerdas? Ese equipo, o sea, fue una barbaridad después del cierre. Sí, sí. Fue una locura. Además, jugadores que no estaban en el mayor foco del mundo, porque estaban en equipos que tú sabías que tenían cualidades los jugadores, pero estaba la duda de cuando lo lleves a un equipo por aspirar a todo, sí, bueno. A ver qué pasa. Y fue muy bien. Jugadores en mercados pequeños de los que no se hablaba tampoco muchísimo, y que fíjate cómo cambiaron un equipo que llegó a las finales de la NBA y bueno, pues aquellas finales en las que estuvimos presentes y que perdieron bien perdidas. Con Boston Celtics. Las perdieron sin ningún problema. Todo hay que decirlo, pero se ve, mira, en este cierre se ve ese movimiento que convirtió a Dallas en un aspirante al título inmediato y que le llevó a las finales esa misma temporada. Está el movimiento de Siakam, que llevó a los Pacers a las finales la temporada siguiente, y vamos a ver el recorrido que tiene ese intercambio con Siakam, y llevó a Anunoby a los Knicks, que es un jugador que ha cambiado completamente las posibilidades que tienen los Knicks en playoffs en los próximos años, y que llevó a Harden a los Clippers, que está teniendo un impacto tremendo esa temporada. Y que está teniendo Harden, yo creo, un resurgimiento 100% de su carrera, que después hay de lo de Brooklyn, Filadelfia, tal. 100%. O sea, que este a fue corto, gordo, a medio y a largo plazo, tío. Este está muy bien. Impacto tremendo en el cierre de mercado, sí. Siguiente año, temporada 22-23, campeón Denver, finalista Miami. Ninguno de los dos equipos hizo movimientos significativos al cierre de mercado, pero Kyrie aterriza junto a Luka en Dallas. Reunión de amigos en el Madison Square Garden. Llegó Josh Hart. Phoenix, el super all-in Kevin Durant por Michael Bridges y Cam Johnson. ¿Qué hicieron en playoffs? Pues los Mavs llegaron a finales de conferencia ya, que está muy bien. Knicks y Suns a semis. Ya me diréis si este fue gordo o no fue gordo. Me acuerdo perfectamente. Es que esto es lo guapo ya de llevar tantos años con drafteados. Me acuerdo perfectamente de esos días en los que de repente sale Durant, sale Kyrie, a equipos diferentes, los dos en equipo del este que se van a equipos diferentes del oeste. O sea, bueno, Kyrie a jugar con Doncic, Durant se iba a un superproyecto en Phoenix. Brutal. Y aquí los éxitos y los fracasos que os decíamos al principio. Pues Kyrie con Luka, pues eso, ya llegan a finales de conferencia, al año siguiente harían finales de la NBA. Es un éxito. Un éxito tremendo ese junte, que en aquel momento no estaba claro, ¿eh? En aquel momento no estaba claro. Acordaos de que Kyrie venía de todos los líos previos. Peor momento de fama de Kyrie por todo lo que pasó en Brooklyn. Y sin embargo, la transformación en Dallas, el liderazgo, lo que fue luego en aquel equipo, no tiene nada que ver con lo que era su imagen en ese momento. Y fracasos estrepitosos, tremebundos. El adjetivo sangrantes, sí. O sea, bueno. Imperdonables. El all-in de Phoenix Suns por Kevin Durant. No por lo que significó ese movimiento en concreto, sino pues seguramente por lo que vino después. Más ¿no? lo de después. El tema de Bradley Beal y cómo termina ese proyecto, que fue un fracaso auténtico en Phoenix, que venían de finales de la NBA en 2021, acordaros. Consideran que necesitan un paso más, van a por Durant y no solo no contentos con eso, van luego a por Bradley Beal, y ahí es donde pues es el principio. Ahí es donde la cagas. Ahí es donde la cagas. Esa puede ser otro es que aprendizaje. hay que saber dónde parar. Eso te iba a decir. O sea, hay que ser. Vamos a sacar hoy conclusiones. Vale. Hay que ser perseverante. Sí, siempre. Pero hay que tener paciencia y saber dónde parar. O sea, no puedes ser perseverante todo el rato. En plan, voy a perseverar como un energúmeno. Bueno, vale. Pero
igual puedes hay parar que saber porque con dónde lo que parar. tienes, igual ya está bien. Hay que saber dónde parar. Es una buena. Está habiendo muy buenos aprendizajes vitales en este vídeo. Que se pueden aplicar a cualquier tipo de materia, área o disciplina. Tal cual. Y quedan, los que nos quedan por delante. Vale. Siguiente año, temporada 21-22. Campeón Warriors, finalista Boston. Los Celtics ficharon a su factor X con Derrick White. Toma ya. Tremendo. Traspasos importantes. Llega Harden a Filadelfia y se va Ben Simmons. Indiana, el famoso Haliburton por Sabonis. Ya me diréis, ¿qué hicieron en playoffs? Pues los Sixers caen en semis del este, los Pacers ganan 25 partidos y los Kings 30. Pero este cierre condicionó los siguientes años por varios frentes. Frente número 1, Derrick White para Boston. ¿Qué peso tuvo en el anillo? Bueno, 2 finales de la NBA, campeón y un jugador con una relevancia en ese equipo, con una importancia tremenda. O sea, Increíble. no se entiende ese equipo sin Derrick White. Y un jugador que supieron ver perfectamente para ese rol y que luego se ha convertido en un jugador que todo el mundo querría tener. O sea, Sí, increíble. El tema de Haliburton en Indiana. Ya me diréis. Vaya cierres, de Indiana. O sea, Sí. Haliburton, Siakam, tal. Sí. Es que hay movimientos de estos, además, que se ve el impacto con los años. Yo me acuerdo en aquel momento cuando pasó lo de Haliburton que nos llevamos todos las manos a la cabeza por un tema de que Haliburton no quería irse de los Kings, se le veía un jugador joven con un futuro prometedor en la liga tremendo y pues forzaron un poco la máquina, ¿no? Los Kings yendo a por Sabonis, pero bueno, pensábamos Fox Sabonis, tal, no sé qué, puede funcionar. De hecho, a la temporada siguiente les va bien, son terceros en el oeste, pero fijaos lo que ha significado este movimiento para Indiana. Y para la carrera del propio Haliburton, que estaba ahí en Sacramento, que no sabía ni siquiera si podía ser un jugador estrella de la liga, entre comillas, digamos, porque estaba por detrás de Fox, ¿no? Había otros jugadores, y de repente sale de allí, le dan las riendas de un equipo, Rick Carlisle a la cabeza, Rick Carlisle lo convierte como en su siguiente proyecto, y fijaos lo que es ahora Haliburton. Bueno, estuvo pues igual a una lesión de tendón de Aquiles de ganar un anillo de la NBA y de hacer unos de los playoffs, que los hizo igual, más increíbles que se hayan visto jamás de un jugador. Sí, señor. Ahí está, Haliburton. Cierre de mercado, Muy importante el cierre de mercado. Y no queda nada. No queda nada. Para el de este año. Y vamos a estar en directo, como todos sabéis, porque ya lo anunciamos esta semana. Por supuesto. Temporada 2021, campeón Milwaukee, finalista Phoenix. PJ Tucker fue la guinda para los Bucks, muy importante. Traspasos importantes. Brooklyn construyó su Big Three. Harden juntó a Durant y Kyrie. Denver consigue a Aaron Gordon por Gary Harris. ¿Qué hicieron en playoff? Pues Denver cayó en segunda ronda. Los Nets cayeron en séptimo partido de segunda ronda con el buzzer beater pisando de Kevin Durant contra el campeón. Un año en el que se ven muchas cositas, O sea, se ve primero la guinda para ese mismo año para ganar. Que fue decisivo PJ Tucker. Bueno, PJ Tucker defendió a Kevin Durant, de hecho, en toda esa serie sin parar, claro. O sea, imagínate si fue importante para Milwaukee. El junte histórico de talento de Harden, Durant y Kyrie, que yo creo que no se ha visto cosa igual. Difícil. Es difícil de incluso… talento ofensivo, yo creo que no se ha visto cosa igual. Sí, difícil de imaginar. Incluso aquellos Warriors luego, anteriores de Durant y tal… Es diferente. Te falta un tercero de tanto talento, ¿no? Evidentemente Clay y tal, pero… Es difícil. 3 jugadores de ese talento es difícil. Es difícil. El tema de Aaron Gordon. Que luego, fijaos. Que ya me diréis lo importante que fue, decisivo. Bueno, y en el anillo de Denver. Este año Aaron Gordon, cuidado. Bueno, el año sí. pasado ya llevaron a Oklahoma 7 y no ganaron esa serie porque Aaron Gordon estaba cojo, Michael Porter Jr. manco, y, o sea, de lesiones, quiero decir. Vamos a ver esta temporada, que está teniendo también problemas físicos Aaron Gordon, pero es un jugador determinante en playoffs, determinante. Antes de ir con los 5 años anteriores, que hay algunos movimientos que fijarnos, quiero hacer la reflexión de que a partir de ahora, estás muy reflexivo tú. En los cierres, ¿vale? Veamos cuál puede ser el movimiento que con los años sea clave. Claro. Porque muchas veces vamos a ver el mismo año, y aquí estamos viendo que en el mismo año es, en todo caso, una cosita. Sí, es ¿sabes? más difícil que tenga un complemento impacto en el mismo año. Tal, o bueno, lo de PJ Washington y Gafford, o sea, movimientos, pero más de alrededor. Sí, hay otros, ahora veréis en el de… O sea, hay algunos que sí han sido muy importantes, ¿sabes? O sea, Marc Gasol, por ejemplo, que ahora lo veremos desde cierre, PJ Tucker los de PJ Washington y tal que decíamos, pero sí es verdad que es más difícil que sean como de piezas principales. Claro. Es más difícil hacer un movimiento de una pieza muy grande, muy principal, un jugador que tenga mucho impacto en la liga, en el cierre de mercado, y que eso te lleve a las finales de esa misma temporada. Es No parece difícil fácil. históricamente. Difícil históricamente.
5 años anteriores, la temporada 19-20, Warriors, un número 1 para acompañar a Curry y Clay, llegó Wiggins, que luego fue clave. En la 18-19, campeón Toronto y finalista Warriors, los Raptors fichan a Mark y ganan. En la 17-18, que fue otra vez Golden State contra Cleveland, hubo revolución en los Cavs, George Hill, Rodney Hood, Clarkson, Larry Nance. El año de Calde ese. Y los Pistons van, por ejemplo, a por Blake Griffin ese año también. En la 16-17, PJ Tucker e Ibaka para el norte, a Toronto. Claves después en el anillo también. Y los Pelicans juntaron a Davis con DeMarcus Cousins, que eso fue tremendo. Sí. En la 15-16 no hubo traspasos reseñables, lo hemos estado revisando. Y la verdad que ese cierre de mercado pues deja frío. Pero fijaos, la importancia del cierre de mercado en los últimos 10 años. Fijaos todos los movimientos clave. O sea, desde el principio, los Ibaka, hasta luego Marc Gasol, Toronto, el anillo, Wiggins, el anillo para Warriors, Gordon, el anillo para Denver, Derrick White, el anillo para Boston, Haliburton, las finales de Indiana, Siakam, tal. O sea, hay muchos movimientos decisivos de jugadores en el cierre de mercado y que a lo mejor en el momento muchos de ellos no somos capaces de verlo, pero como dice José, pues tenemos que hacer un poco ese ejercicio, porque realmente el impacto es tremendo en los anillos en los próximos años, tremendo. Pues vamos a ver qué nos depara esta semana el cierre. Seguro que hay cosas tremendas, Tengo estaremos ganas. En directo, habrá vídeo después aquí en YouTube de ganadores y perdedores. A saco, cobertura total. Y reflexiva. Total y Siempre. reflexiva. Hay que saber cuándo también. Acordaos. Ya ni me acuerdo lo que hemos dicho. Chao, familia. Os queremos. Mañana al parque.